Mi nombre es Félix Manuel Burgos, pertenezco al Departamento de Español y Portugués de la Universidad de Nuevo México, en el programa de Lingüística Hispánica, y estoy muy contento de participar en este simposio, porque quiero agradecer a los organizadores y en especial a la profesora Teresa Fernández Ulloa. Mi presentación se titula La violencia contra la población civil, titulares y transitividad en el periódico El Tiempo. Lo que quiero hacer es mostrar de qué manera el periódico más influyente de Colombia, El Tiempo, ha representado la violencia que ejercen los grupos armados contra la población civil en el contexto del conflicto armado colombiano. Entonces, en primer lugar, quiero hacer una breve contextualización y empezar diciendo que de todos los movimientos insurgentes y conflictos que se generaron, armados que se generaron en Latinoamérica a mediados del siglo XX, el único que continúa vigente es el del caso colombiano, haciéndolo el más antiguo, por supuesto, del hemisferio occidental y quizás uno de los más antiguos o el más antiguo del planeta. El conflicto armado colombiano puede ser explicado de manera muy básica como el enfrentamiento entre tres grupos: las guerrillas, las Fuerzas Armadas del Gobierno y los paramilitares. Las guerrillas son grupos que surgieron en los años 50-60 que tienen como objetivo tomarse el poder para implantar un modelo político, económico, social, comunista. Las Fuerzas Armadas del Gobierno es el grupo armado institucional del Estado, es básicamente representado por el ejército y la policía, es el grupo que más miembros tiene y mejor armado está, ¿tal? Y los paramilitares, que son grupos de derecha que dicen combatir a la guerrilla y generalmente lo hacen a través del ataque a las poblaciones civiles que la apoyan. Es muy evidenciada la relación que existe entre estos dos grupos en cuanto a que tienen el mismo enemigo, un enemigo común, y que muchas veces está documentado, actúan conjuntamente. Lo que estas flechas señalan es la relación de violencia entre los distintos grupos, las relaciones de guerra, y en lo que me voy a centrar ahora es en la violencia generada por los distintos grupos armados en contra de la población civil, como lo señalan estas flechas. El medio de comunicación que estudio es el periódico El Tiempo. Este es el medio de comunicación impreso más influyente de Colombia. Por una razón, tiene aproximadamente 1.130.000 lectores diarios y 2 millones en su edición dominical, triplicando a su más cercano competidor, El Espectador. Vale la pena acá aclarar que durante el periodo estudiado, estoy estudiando el periodo 1998-2008, El Espectador estuvo varios años por fuera de circulación, haciendo del Tiempo el único periódico de distribución nacional, de su importancia. Por otra parte, la página del Tiempo, eltiempo.com, es la página colombiana más visitada. Ahora, más allá de esta incidencia directa sobre sus consumidores, la casa editorial El Tiempo, además del periódico, cuenta con otra serie de productos mediáticos, o como por ejemplo un periódico gratuito, el portal del Tiempo, el que les hablé, un par de canales de noticias y varias revistas. Entonces no solo tiene incidencia a través del medio principal, el periódico El Tiempo, sino esta serie de otros, de grupo mediático. Más que un medio, es un conglomerado. Y más aún, más importante aún, es que el tiempo o los contenidos del tiempo son por lo general replicados por los otros medios de comunicación del país. Es decir, si el tiempo presenta una noticia, seguramente será seguida por los dos medios de televisión o por los medios escritos regionales. Y a su vez, esos contenidos serán producidos por los medios de radio y los otros medios menores. Esto es importante porque nos muestra un principio planteado por Hernán Chomsky, en el cual nos dicen que los medios élite, como es el caso del Tiempo, no solo hay que analizarlos por su influencia directa, sino por la reproducción que hacen de sus contenidos otros medios. Por otra parte, es importante destacar que hay una importante relación de sus dueños, la familia Santos, con el poder político. El Tiempo es fundado en 1911 y comprado en 1913 por Eduardo Santos. Él se convierte en 1938 en el presidente. Es decir, desde 1938 hasta nuestros días hemos tenido una muy fuerte relación
entre los dueños del tiempo y el poder ejecutivo, el poder político. Este poder, creo, llega a su clímax durante el periodo estudiado, que es el periodo de la presidencia de Álvaro Uribe Vélez. Quien ustedes ven, Álvaro Uribe Vélez gobernó Colombia del 2002 al 2010 e hizo parte de su alto gobierno a, primero, Francisco Santos como su vicepresidente, miembro y de la familia Santos y dueño del tiempo, y a Juan Manuel Santos, primo de Francisco Santos, quien fue ministro de Defensa y es actualmente presidente de Colombia. Es decir, esta relación es una endogamia mediática, política, que se ha mantenido. Vale la pena aclarar que antes de asumir la presidencia de la familia Santos, se venden las acciones del tiempo, primero al Grupo Planeta y actualmente está en manos del Grupo Sarmiento Angulo. Pero durante el periodo estudiado, la relación entre los dueños y el gobierno era indisoluble, hacían parte del gobierno. Por último, pese a estas circunstancias, el periódico se presenta como independiente, comprometido con la información objetiva e imparcial, y nos dice en su manual de redacción: El Tiempo es un periódico de carácter liberal independiente, cuya misión consiste en informar a los colombianos cada 24 horas sobre lo que acontece en la ciudad, en el país y en el mundo, de manera oportuna, objetiva, imparcial y veraz. También tiene la obligación de orientar a la opinión pública dentro del marco previsto en la Constitución y las leyes. Ya que menciona la Constitución, paso a decir lo que dice el artículo 20, que estipula que se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y la de recibir información veraz e imparcial. Esto me parece fundamental, porque entonces lo que quiero ahorita mostrar es si efectivamente el tiempo ha cumplido con sus principios editoriales, pero más importante aún, si ha cumplido con una obligación constitucional. ¿Bien? Entonces, para ver este fenómeno, para estudiarlo, hice una recolección de noticias, el corpus, que consiste en 175 noticias recogidas aleatoriamente de los archivos digitales del tiempo, sobre hechos de violencia en contra de la población por parte de los distintos grupos armados. Como les expliqué antes, estos son los grupos armados básicos del conflicto armado colombiano, y lo que hice fue tomar 6 términos de búsqueda, 2 por cada actor, por las guerrillas FARC-ELN, Ejército, Policía, Paramilitares, Autodefensas, y busqué todos los resultados que me dieran esos 6 términos de 1998 a 2008. A partir de esos resultados seleccioné las noticias que dieran cuenta de acciones de violencia en contra de la población civil. Una vez este grupo estuvo conformado, apliqué un modelo de muestreo estratificado, que es un muestreo aleatorio por segmentos de tiempo, y como resultado de ese muestreo se generaron estas 175 noticias. Bien, entonces esto fue lo analizado. Esas noticias las decidí analizar en 2 componentes, sus titulares y el cuerpo de la noticia. Entonces paso a ver los resultados de los titulares. En primer lugar, los titulares son importantes puesto que estos en muchos casos son lo único que el lector lee. Es decir, recordemos cuando nosotros vemos un periódico, no leemos todo el contenido del periódico, leemos los titulares y si el titular nos interesa, nos lleva a un tema que nos llama la atención, seguimos leyendo. Pero en muchos casos los titulares son los que dan cuenta de todos los eventos, de los que estemos interesados en saber, todos los hechos noticiosos. El segundo punto que me parece fundamental es propuesto por Daniel Dohr, y es que dicen que funcionan como optimizadores de relevancia. Él toma esto de la teoría de Sperber y Wilson y plantea que la estructura del titular nos da idea de la jerarquía en la que el editor quiera sea interpretada la información de la noticia. Por otra parte, los titulares crean marcos semánticos en el sentido de Fillmore, es decir, marcos sobre los cuales interpretamos la experiencia lingüística en este caso, pero también la experiencia vivencial, como lo plantearía por ejemplo Goffman. O también desde una perspectiva semántica sirven como espacios mentales, es decir, funcionan como creadores del espacio mental sobre el cual se interpreta el contenido de la noticia. Entonces quiero mostrarles algunos ejemplos de los titulares para que podamos evidenciar estas posiciones teóricas. Estos son ejemplos de titulares de la guerrilla contra la población civil. FARC matan a 3 personas en Florida. FARC asesinaron entre 5 y 8 campesinos en el Guaviare. ELN asesinó a la maestra de Cocorná. FARC llegaron a Ortega Llanos como poseídas. Entonces, de acuerdo a la teoría de Dohr, donde hablamos de la relevancia, vemos que en primer lugar se plantea a la gente
marcando claramente quién ejecutó la acción. Segundo, la acción cometida, matar, asesinar, llegar. Luego, los afectados por la acción, en este caso 3 personas, 5 y 8 campesinos, a la maestra y por último el lugar. Entonces, de acuerdo a esta teoría de la relevancia, la información aquí plantearía quién lo hizo, qué hizo, a quién lo hizo y dónde lo hizo. Por otra parte, teniendo en cuenta la posición de los marcos semánticos o los espacios mentales, vemos que estos titulares de entrada nos informan sobre lo que vamos a leer. O sea, ya no necesitamos leer más, ya tuvimos la información sobre lo que aconteció. Tenemos claro toda la información y tenemos verbos como asesinar que nos plantean un hecho repudiable, obviamente. Ahora, también hay otra estrategia para crear estos marcos mentales. Por ejemplo, este titular: FARC llegaron a Ortega Llano como poseídas. A partir de este participio tenemos una forma de interpretar el contenido que va a ser leído. Y ese contenido, por supuesto, va a estar asociado con un hecho maléfico, diabólico, demoníaco, etcétera. Todas las implicaciones que trae el participio adjetivo poseídas. Ahora, contrastemos esto con los titulares de violencia ejecutada por el gobierno. Muere joven hubo en operación militar. 6 muertos en retén militar en la vía al mar. Murió menor en operación de las FARC y el ejército. Mortal error militar en Cajamarca. En este caso, siguiendo la línea de la teoría de la relevancia, lo que se nos presenta inicialmente son los hechos, la muerte de un joven o la muerte de 6 personas, y luego se crea una cláusula circunstancial en la cual el hecho tuvo lugar. Es decir, hay una desconexión agentiva entre quien realizó la muerte y qué. Por supuesto, porque morir, por ejemplo, es un verbo que puede darse de forma espontánea. No queda evidente, no queda de forma clara que la operación militar tuvo relación directa con su muerte. Simplemente se nos informa que muere en dónde. De la misma manera acá, 6 muertos en retén militar en la vía al mar, siguiendo la organización jerárquica. Murió menor en operación de las FARC y el ejército. Y también, volviendo al punto de la creación de los marcos semánticos o espacios mentales, vemos casos como este: mortal, mortal error, es decir, nos indica que lo que vamos a leer a continuación fue un error, no fue un acto deliberado ni voluntario. Entonces queda minimizada la responsabilidad del ejército en este caso y con este tipo de titulares. Ahora veamos cuáles son las fórmulas utilizadas para los titulares cuando se trata de paramilitares. Esta es una clásica fórmula: incursión paramilitar en sitio nuevo. Este es un verbo muy usado y esta noticia, al leerla, habla de tortura, habla de masacres, habla de muertos, cosas terribles, pero todo queda metido dentro de este eufemismo incursión. Se plantea el hecho como una incursión. Otra estrategia es omitir a la gente y es presentar un titular que dice: asesinan a tiros a 4 pescadores. Si nosotros no continuamos leyendo la noticia, no nos enteramos quién lo hizo. En este caso fueron los paramilitares, pero eso solo se sabe si se baja. Por otra parte, hay elementos como este, un creador de marco mental, y esto es casi un titular celebrativo o heroizante, digamos. Avanzan las autodefensas, o sea, se está planteando desde una manera modal un acto positivo, el acto de avanzar. Y lo que esta noticia cuenta es una serie de masacres. O sea, la serie de masacres se considera al tiempo como un avance de las autodefensas. Y por último, otra de las estrategias favoritas del tiempo para este tipo de noticias es omitir el agente, por una parte, y hacerle énfasis sobre la denuncia. Denuncian tortura a una mujer. Es decir, se pone en tela de juicio que el hecho sea una realidad, ya que solo es una denuncia, y por otra parte no se sabe quién lo hizo. Por supuesto, un titular como denuncian tortura a una mujer tiene mucho menos fuerza que, por ejemplo, decir paramilitares torturan a una mujer. Este me parece que son ejemplos claros de cómo el tiempo, a través de sus titulares, ya presenta una diferenciación muy marcada entre la violencia cometida por los grupos armados en contra de la población civil. Lo otro que hice para hacer el análisis es analizar el cuerpo de la noticia. Entonces, con el fin de presentar evidencia cuantitativa, se recolectaron las frases verbales que indicaran una acción de violencia dentro del cuerpo de las noticias y se hizo un análisis de su transitividad. Se encontraron en total 422 frases verbales. Quiero hablar un poco de lo que se entiende por transitividad. Dentro de la escuela funcionalista,
se entiende como un fenómeno gradual que puede ser medido de acuerdo a las características de una construcción verbal. Es decir, esto es en oposición a la escuela formalista que asume que la transitividad es la aceptación de un verbo de un objeto directo. Si hay objeto directo, el verbo es transitivo. No. Esa mirada discreta no se tiene en cuenta en la escuela funcionalista. La escuela funcionalista plantea que es un fenómeno complejo, integral, y que puede ser medido de forma gradual, siguiendo un modelo de categorización de prototipos. Lo otro que se propone es que el grado de transitividad tiene un impacto en la representación cognitiva que se hace del evento, es decir, tiene potencial significativo, como lo propone Holiday. Esto de potencial significativo quiere decir que a mayor grado de transitividad, mayor fuerza, mayor dinamismo, mayor eficiencia va a tener el evento en términos cognitivos, se va a representar de esa forma. Y por otra parte, se plantea que puede ser utilizado para analizar posiciones ideológicas de un medio de comunicación, como lo hace Fowler y como lo hace Li Huan en dos estudios sobre la transitividad y medios de comunicación. Entonces, siguiendo estos principios, me propuse analizar la transitividad de las frases verbales recogidas. Los criterios para medir la transitividad fueron 6. Por cuestiones de tiempo no puedo ejemplificarlas, pero voy a decirles brevemente en qué consisten. La número 1 es la volicionalidad del verbo. Esto quiere decir si el verbo en sí mismo implica el deseo de la gente por realizarlo. Veamos, por ejemplo, el contraste entre matar y asesinar. Mientras que yo puedo decir, por ejemplo, Juan mató a José por accidente, no podría decir Juan asesinó a José por accidente. Lo que esto nos implica es que lo que esto nos dice es que asesinar implica la voluntad de la gente por realizar la acción. Lo otro que analicé fue el tipo de construcción, absolutas energéticas. Esto es basado en el modelo de Ricardo Maldonado, también derivado de Langacker, en el cual plantea que las construcciones absolutas son aquellas donde solo se presenta un cambio de estado, mientras las energéticas implican la participación o la incidencia de un agente en ese cambio de estado. Número 3, hice un análisis del rol semántico del sujeto, si era agente, paciente o tema. Analicé si había presencia de agente. Analicé si ese agente, en caso que estuviera, era individualizado, es decir, si se decía si son soldados o ejército, o si son guerrilleros o guerrilla, es decir, establecer si se presenta a los miembros o a la institución, asumiendo que la presentación de miembros tiene más fuerza transitiva. Y por último, establecí si había objeto directo o no, con el fin de mostrar que hay mayor impacto al tener efecto directo y que obviamente será una construcción de tipo activa, que tiene más rasgos transitivos que una pasiva. Bien, entonces voy a ejemplificar esto con unas muestras del corpus para que ustedes se den cuenta. Entonces, veamos esta frase. Miembros del Frente 36 de la FARC asesinaron a otros 3 campesinos. Altamente transitiva. Tenemos sujeto, agente, individualizado, pertenencia, con un verbo volicional y con un objeto directo claro, que son las víctimas, como pasa. Ahora veamos otro caso. 4 pescadores, familiares entre sí, padres e hijos con antecedentes penales, fueron sacados de sus residencias por un grupo armado, al parecer de paramilitares, que los mató a tiros. En este caso presentamos un sujeto paciente, pero paciente del verbo sacar, no el verbo morir. Ellos fueron sacados de su casa. Luego viene un cuestionamiento de la pertenencia, al parecer de paramilitares, y por último, en una subordinada, el hecho noticioso, que es que los mató a tiros. Fíjense que el hecho noticioso queda al final de la noticia, a diferencia de esta clara construcción. Entonces, evidentemente esta es menos transitiva que esta. Y esto es un ejemplo de muy baja transitividad, y es una pareja de 17 años, su hijo de 6 meses y otro pequeño de 14 años y un adulto de 24, todos integrantes de una misma familia, murieron durante una operación realizada por tropas del ejército. Entonces aquí aparece el sujeto, pero en este caso no es paciente, es tema. Pasa por un cambio de estado, una construcción absoluta, no hay agentividad, uno puede morir espontáneamente, y luego se incluye una cláusula circunstancial o oblicua que nos señala la participación del ejército, pero no de forma directa, simplemente estaban en este momento durante este hecho. Entonces, estos son ejemplos de alta y baja transitividad. A todas las frases, a las 422, se le hizo análisis a partir de los 6 criterios, de las 6 variables, y se les dio un peso a cada variable. De acuerdo a la presencia o no de estas variables, se les otorgó un total. Entonces,
Los resultados de niveles de transitividad siendo 0 la mínima transitividad y 1 la máxima transitividad posible, arrojó que las frases que daban cuenta de violencia de la guerrilla contra población tienen un promedio de 0.074 en términos de transitividad, los paramilitares un 0.58 y el gobierno 0.42. Como evidente, hay un claro contraste entre los dos grupos. Para la guerrilla se utilizan frases altamente transitivas, medianamente transitivas para los paramilitares y de muy baja transitividad cuando se trata del gobierno. Estos son los resultados descriptivos de mi estudio. Entonces voy a plantear algunas conclusiones sobre lo que he dicho. En primer lugar, el análisis de los titulares y la transitividad en las noticias son herramientas útiles para evidenciar la parcialidad de un medio de comunicación. Por otra parte, de acuerdo a este análisis, el periódico El Tiempo usa diferentes recursos lingüísticos para informar sobre la violencia de los grupos armados en contra de la población. Básicamente se plantea de esta forma: la violencia del gobierno se oculta o se minimiza a través de titulares donde no se muestra su responsabilidad y por medio de frases de baja transitividad. La violencia de los paramilitares es atenuada por medio de titulares ambiguos y el presentar sus acciones con verbos que no implican violencia, como los vimos, el desacar, incursionar, avanzar, etc. Mientras en el extremo opuesto, la violencia de la guerrilla es representada de forma clara y, en algunos casos, con adjetivos que crean un marco valorativo de sus acciones, esas acciones como demencial, cruel, perverso, etc., que claramente crean un marco interpretativo negativo sobre lo que se va a narrar. Las frases usadas para dar cuenta de sus actos muestran un alto grado de transitividad, es decir, se muestra en forma más eficiente, más clara, más dinámica la violencia guerrillera. Bien. ¿Por qué? Asumo que la parcialidad del tiempo es, en parte, consecuencia de la estrecha relación de sus dueños con el gobierno, no es un actor del conflicto, ya que le impide a sus reporteros y editores el asumir una posición periodística independiente. En consecuencia, y dada la influencia del tiempo sobre la opinión pública, considero que este medio puede ser visto como un instrumento de propaganda, al difundir, por medio de diferentes recursos discursivos, la posición ideológica de uno de los actores del conflicto armado colombiano, en este caso el gobierno. Bueno, esta fue mi presentación. Muchas gracias por escuchar y agradezco sus preguntas o comentarios. Si tienen interés, aquí están las referencias de mi trabajo. Muchas gracias.